Hola de nuevo, lista para continuar contándoles lo que fue esa nueva experiencia médica. Les había comentado que se me abrió una fístula y yo cuestionaba y ahora porque si yo pensaba que ya tenía todo bajo control, que ya estaba resuelto, ¿no? Y es que en realidad somos bien ingenuos. Aunque nos creamos muy capaces en muchos temas, y eso que lo solemos pensar, que tenemos todo bajo control o que necesitamos tenerlo bajo control para poder tener una vida en orden y que todo fluya, ¿no? Y que las cosas pasen como creemos que deben darse y no como en realidad deben darse, ¿no? Basándose en un conocimiento más amplio al que aún estamos en camino de adquirir. Y pretendemos saber qué es lo mejor para nosotros y cuestionamos o culpamos a otro de lo que nos sucede. En este caso, para mí, era el médico el que me operó, el que había metido la pata y era evidente, ¿no? Y yo estaba en derecho de tener cólera. Y tal vez sí lo hizo, quién sabe, ¿no? Pero no sabemos qué más hay detrás. Tal vez porque tenía que darse para que a mí se me abriera una fístula, porque había algo más grande detrás, ¿no? Entonces, a veces vivimos situaciones que no comprendemos y pensamos que solo nuestro punto de vista limitado es la única salida, ¿no? Y ponemos todos nuestros esfuerzos en querer que se dé de cierta manera y cuando se da distinto o simplemente no varía y la situación se mantiene igual en el tiempo, empezamos a convencernos que el resto es el que actúa mal, el que nos juzga, el que no nos agradece lo que hacemos o sabe Dios, ¿no? Nos surgen sin darnos cuenta porque solemos creer que tenemos la verdad absoluta en todos los temas y solo dictaminamos desde el ego. O sea, así de simple, ¿no? Nos convencemos que somos los dueños de la verdad y que así es. Y en realidad cada vez tengo más claro que no sabemos nada, que hay tantas cosas por detrás a las que no tenemos acceso que en realidad lo mejor es simplemente confiar, ¿no? Creo que les he comentado que cuando abro registros y puedo ver las cosas que hay en las vidas de otras personas que nosotros juzgamos y no tenemos otra manera de entender el porqué de sus actuares o de sus formas de ser, y digo, ¡ala! Y que con qué facilidad soltamos nuestro juicio. Cuando las personas que tienen conflictos familiares, enfermedades, situaciones de las que creen no tener responsabilidad y les cuesta detenerse y mirar hacia adentro, ¿no? Y muchas veces las personas o situaciones alrededor lo que están haciendo es mostrarnos eso que necesitamos sanar en nosotros, ¿no? Y nosotros, en vez de verlo como que eso es lo que yo necesito sanar porque se repite y se repite y se repite y no lo puedo ver, lo juzgamos, los culpamos, actuamos como no deberíamos, ¿no? Bueno, a mí mis guías me decían que solo agradeciera, que tuviera paciencia, y en ese momento, cuando se me abrió la fístula, no teníamos idea de quién sería la persona adecuada para esa operación tan delicada. Porque si fallaba, se debía esperar otros 3 meses y volverla a hacer, y cada vez con mayor probabilidad de quedar usando una bolsita externa de por vida. Busqué a 3 médicos y no tenía idea cuál era el mejor, así que pedí a mis guías que decidieran ellos, y por fin decidí por uno que al googlearlo después de operarme, no me pregunten por qué no lo hice antes, creo que se encargaron de que no lo hiciera simplemente para que aprendiera a confiar en mi intuición nomás, y luego darme cuenta de que era el correcto. Me pusieron en el camino al mejor médico que pudiera haber tenido, quien estuvo pendiente de mí por los próximos 3 meses que duró todo. Era mayor, muy gracioso, pendiente de mí como nunca ningún doctor lo había estado. Mientras estaba en la clínica y recién operadita, me dio un cólico renal la segunda noche y demoraban en atenderle mientras yo estaba que me moría y acordándome que encima tenía que agradecer las bendiciones escondidas. Llamé al doctor a su celular a las 11 de la noche y en 5 minutos aparecieron un séquito de enfermeras, médicos de planta para atenderme. Me hicieron tomografía a esa hora para resolver la situación, ¿no? Y a la mañana siguiente tuve que volver a entrar al quirófano para una intervención adicional y yo recordando que solo debía agradecer, ¿no?
Como comprenderán, yo decía, ya voy a confiar y voy a agradecer, pero la verdad que ya, mejor no voy a cuestionar, solo voy a agradecer. Al salir a casa, ese doctor me llamaba 3 veces al día a mi casa para saber cómo andaba. Ya éramos patas, me contaba de su esposa, de sus planes, y creo que lo que quería era darse cuenta cómo estaba yo anímicamente. ¿Cuándo han visto un médico así? Y me enviaba a casa a sus médicos internos, a sus practicantes para que me revisaran. Como comenté, estando ya en casa decidí googlearlo y resulta que en el Hospital Cayetano Heredia de Lima hay un pabellón de trasplante de riñones que lleva su nombre. Era una eminencia el hombre y yo hasta ese momento no tenía idea. Me operó el 18 de enero, el día que cumplíamos 30 años de casados. Y cuando pregunté el porqué de esa fecha, mis guías me dijeron que aún no lo iba a entender, pero que marcaba un nuevo comienzo para nosotros como matrimonio y como individuos. En ese momento no tenía idea que 2 años después íbamos a vender todo y mudarnos a España a empezar de nuevo, ya sin ningún chico, a comprar todo de nuevo, un departamento, a decorarlo y toda la ilusión que hay ahí. Cuando yo estaba en medio de ese cólico renal, yo preguntaba, y ahora sí que no entiendo, y me mostraron una escena en la que unos meses antes, conversando con Nicole en la cocina, le hablaba de cómo la muerte de mi papá y de mi hermano en su momento habían marcado para mí un antes y un después en mi vida. Y me decían que esto que estaba pasando marcaría otro antes y después. Pero una vez más, como que nuestra mente necesita tener un final claro y nos saca de cuadro cuando suceden cosas que no esperamos. Pero ya aprendí que mejor es dejar que fluya como tenga que fluir, soltar, confiar, porque cuando lo logramos es cuando realmente se puede sentir la magia. A lo largo de estos meses de recuperación, 8 semanas con sonda, tuve muchísimo tiempo para hacer introspección. Preguntar todo lo que quería saber. Es que los volvía locos con preguntas. Me pasaba más tiempo allá que acá. Y todo lo que quería saber me lo respondían. Me daban sugerencias y guía. Ahí sentía paz y podía estar varias horas sin desconcentrarme. Y no me provocaba salir de ahí. Cuando digo ahí, no es que sea otro lugar. Es solo una dimensión distinta. Un espacio al que accedemos a nivel conciencial. Fue un proceso muy bonito. Y acá comparto algunas preguntas que hice. Hice miles, pero acá algunas nomás. Pregunté cuáles son mis dones, talentos, capacidades singulares y cómo puedo hacer uso de ellos en los registros. Y me dijeron, eres espontánea, dedicada y decidida. No dejes que la opinión de nadie o el miedo al que pensarán los demás te detengan. Estás por el camino correcto, estás más despierta que muchos. Confía en lo que sientes principalmente. Confía en tu intuición y en esos pensamientos que llegan a tu mente. Nosotros te acompañamos en todo momento, aunque sientas que no. Debes tomar las cosas con más calma. Igual vas a llegar, pero más afianzada. No quieras acelerar nada. Te bloquea el que seas tan vehemente y que quieras resultados rápidos. Es un trabajo interno que aún debes hacer. Y las cosas se irán dando a su debido tiempo. Desde esa época puedo sentir en mi cuerpo una vibración, una energía que hay alrededor mío, ¿no? Puedo sentir emociones que sienten los que están cerca de mí, que me comunican cosas sobre ellos. O si no lo entiendo, relacionarla con algo que ha sucedido con mucha claridad. Así hice y continué hacia el 2021 con tranquilidad y emoción, y ahora me tocaba practicar el abrir registros akáshicos, porque todo aprendizaje no se queda solo en teoría y en emoción, sino que hay que practicarlo, pues, ¿no? Un día, mientras me duchaba y pensaba en cómo hacerlo, me llegó el mensaje de que llegaría un día en el que alguien que yo no conocía de la nada me llamaría pidiéndome que le abra registros, y que esa sería la señal de que estaba lista para abrirme al mundo y hacerlo sin miedo a equivocarme.
Mientras tanto, escribí a mis compañeros de curso a abrirles sus registros para practicar, gratis, claro, y aprender más, porque solo practicando es como se profundiza y se avanza. Entonces, al día siguiente tenía a todos agendados por las próximas 3 semanas, ¿no? Porque haría uno por día, y en total fue el mes completo. Se lo conté a una súper amiga con la que trabajaba, yo así todavía temerosa porque era la primera persona que no fueran mis hijos a los que se los contaba. Esto que me había sucedido, y lo tomó súper bien, me pidió que le abriera sus registros, yo claro, cómo no. Y me di la gran sorpresa que solo con decirle que sí, claro, ya, no necesitaba más concentrarme, simplemente la información me empezaba a llegar sola, ¿no? Al comienzo yo decía, pero ¿cómo puede ser? Llamaba para todo a mi profesor a preguntarle y él me iba explicando, ¿no? Al comienzo cada cosa nueva me rayaba, pero bueno, ya, fui entendiendo. Ella a su vez me recomendó amigos suyos que le pedían que les abriera y así fui en el camino de prácticas, ¿no? Que me tomó algún tiempo. Hasta que un buen día, varios meses después, me escribió una persona que yo no conocía, amiga de la amiga de uno de mi curso, a quien yo le había abierto sus registros, y Daniel me hizo recordar, ¿esa no era la señal? Y dije, ¡ay, cierto! Así que bueno, me sentí lista y decidí que ya iba a empezar a abrir registros. En el 2021 decidimos, a manera de proyecto familiar, emigrar a España. Mi hija se casaba y se iban a vivir allá, mi hijo se iba a estudiar a Holanda y España era la mejor alternativa por la cercanía, el idioma, las condiciones, pero no conocíamos. Así que decidimos viajar 15 días para conocer y manejar toda la costa mediterránea para decidir dónde instalarnos. Solo sabíamos que queríamos playa. Fuimos buscando lugares en auto. Desde el comienzo a mí estábamos buscando y Alicante me llamaba muchísimo, ¿no? Vi muchos videos, también de otros lugares, pero siempre terminaba diciendo, ¡ay, me gusta Alicante, me gusta Playa San Juan! Pero bueno, no conocía. Al llegar manejamos desde Barcelona hasta Gibraltar, parando en todos lados, ¿no? Barcelona, Valencia, Alicante, Granada, Málaga, y en los pueblos, entre ciudades, viendo alternativas, opciones, muchos no nos gustaban, ¿no? Para poder trabajar queríamos estar cerca de una ciudad, mediana o grande, pero al llegar a Alicante yo ya sabía que ese era el lugar. Daniel no estaba muy convencido, él prefería una ciudad más verde. Yo me sentía tan cómoda, me ubicaba en las calles como en ninguna otra ciudad. Todo me parecía lindo. Así que al volver a Lima hicimos un plan de cómo haríamos nuestro cambio. Pero bueno, lo primero era vender la casa, porque si no, hasta ahí había llegado el plan, ¿no? Pero como era lo que nos tocaba, nos fueron llevando de la mano. Para mí fue impresionante, porque en 2 meses se vendió la casa y en mes y medio más ya habíamos vendido todas nuestras cosas. O sea, todo salía, fluía, la gente quería, todo se iba acomodando. Y además, contentos, no con pena, no con miedo, no con incertidumbre, no, estábamos disfrutando, ilusionados, y eso yo decía, yo no sé de dónde me viene esto, pero estoy vendiendo mi casa, estoy vendiendo mi carro, estoy vendiendo todas mis cosas, y no tengo pena. Me deshice de más de la mitad de mi closet y estaba feliz, o sea, relajada, tranquila, ¿no? Nos deshicimos del 90% de las cosas. Incluso nuestro perro de 14 años, que ya estaba viejito, enfermito, pucha, era otro tema, ¿cómo hacemos? Y un buen día, empezando el año, murió. O sea, como facilitándonos el camino, ¿no? Quitándonos problemas. En febrero nos mudamos a un Airbnb. Mi hija se casaba el 12 de marzo y habíamos acordado viajar en abril, pero iríamos un mes a Alicante, otro mes a Valencia y luego elegiríamos el lugar, luego alquilaríamos un año antes para estar seguros, antes de comprar. No conocíamos a nadie en Alicante, pero queríamos elegir por lo que a nosotros nos llenara. Mientras yo vendía mis cosas, me escribe una amiga con quien trabajaba, así, cubículo al ladito, en el colegio,
Y sorprendida me dice, María, ¿dónde te vas? Porque estás vendiendo todo. Y le digo, nos vamos a España. Y me dice, ay, yo también me estoy yendo a España, a Alicante. Y me quedo helada, ¿no? Y le digo, nosotros también estamos pensando, nos gusta Playa San Juan. Y me dice, nosotros nos vamos a Playa San Juan, pero el 20 de marzo, porque nuestra hija se casa el 12 de marzo. Yo me quedé helada, decía, no puedo creer tanta coincidencia. Bueno, ahora me doy cuenta que no era coincidencia, sino que nos tocaba estar juntas, ¿no? A la vez, otra amiga nos puso en contacto. De pronto aparecieron unos amigos de ella que vivían en Estados Unidos y se retiraban y habían decidido irse a Alicante. Decía, y ahora Alicante es el point. Dios mío, hasta antes yo no había escuchado nada de Alicante. Lo curioso es que las 3 familias llegamos a Alicante el 15 de abril. Si bien esta amiga se fue el 20 de marzo, se fue primero a Madrid, qué sé yo, y a Alicante llegamos el mismo día. Unos días después nos pusimos en contacto con esta pareja que venía de Estados Unidos y resultaba que vivíamos en la misma calle. Y decidimos salir por una pizza para conocernos, y cuando la encuentro, ella tenía puesta una chompa que yo tenía igualita, pero no era una chompa cualquiera, no era una chompa de Ripley. Era una chompa que yo me había comprado en mi viaje al Cusco en una boutique fina, una chompa cara que pesé 5 veces si gastaba o no gastaba en la chompa. O sea, no era cualquier chompa. Y ella, viviendo en Estados Unidos, tenía la misma chompa y se la puso ese día. Y yo decía, es que no puede ser. Cada día encontraba algo así. Luego los invité, las presenté y encajamos maravillosamente. Y nos hicimos súper amigas las 3 parejas, ¿no? Y todavía estaba Juan Diego con nosotros, una de las parejas tenía una hija. Y era como estar en familia, realmente increíble, desde el primer día. Llegando, Daniel encontró Alicante más lindo y verde de lo que lo recordaba. Y nos sentimos cómodos desde el primer día, con la playa al lado. Yo me ubiqué, los nombres de las calles, sentía como si siempre hubiera estado ahí. Igual al mes fuimos a Valencia, pero para mediados de mayo, o sea, habíamos llegado en abril, en mayo, al mes, yo ya había encontrado trabajo en Alicante, en un centro de autismo, haciendo lo que me apasiona. Y ya teníamos 2 parejas de amigos con los que nos sentíamos súper unidos, súper cómodos, y no queríamos irnos. Así que para fin de mayo, antes de irnos a Valencia, compramos un departamento. Porque alquilar no era fácil, porque no teníamos planilla, y porque venía julio y agosto, que son meses carísimos, ¿no? Entonces todo nuestro plan bien estructurado, pensado, bien mental, se fue por la borda. Y hasta el día de hoy no nos arrepentimos de cada una de las decisiones alocadas que tomamos. Fue increíble. Igual fue la compra del auto, todo fue así dándose y muy bien acompañado. Igual nos fuimos a Valencia porque ya habíamos alquilado un departamento y una ciudad linda, lo que quieran, pero nos convencimos que nuestro lugar estaba en Alicante, ¿no? Y que es donde estamos felices. Sin embargo, hubo una vez que discutimos, porque bueno, estábamos nerviosos, no es que todo se ha dado maravillosamente, pero en el camino pues a veces hay decisiones que tomar, uno se pone nervioso, todo es nuevo y cada uno vive las cosas de distinta manera, ¿no? Entonces recuerdo que un día salí frustrada a la playa y solo preguntaba a mis guías, ¿qué hago? Porque habíamos tenido una discusión fuerte, ¿no es cierto? Y yo decía, ¿y cómo manejo esto? Porque me había molestado con Daniel por sabe Dios qué. Y lo que me dijeron me llegó muy profundo, me lo acuerdo siempre. Y ya no solo con Daniel, sino con cualquier persona que me cruzo. Y me ayudó muchísimo y creo que le vale para todos. Me dijeron, él puede reaccionar o decir algo que no te gusta, por el motivo que sea. Pero ese es un tema suyo y que él debe resolver. Lo que tú debes resolver es el por qué te afecta tanto eso que él hizo o dijo. Porque todo depende de cada uno. Y ante una misma situación, tú decides cuánto y de qué manera te afecta lo que el otro diga. Y entonces, en lugar de molestarte porque dijo o no dijo, tienes que enfocarte en descubrir qué no has sanado aún, que hace que a ti te afecte lo sucedido. Entonces tienes que enfocarte siempre en que a cada uno le toca resolver sus propios asuntos.
y no permitir que te afecte, porque las cosas que alguien dice o haga hablan de sus propios miedos más que de los del resto, ¿no? Entonces, de verdad, esto a mí me caló, me hizo pensar, y en verdad uno se toma las cosas demasiado personal, ¿no? O sea, que si tú dices esto es porque yo y tú, ¿no? Y entramos a un pleito de egos, cuando es más fácil darnos cuenta que lo que uno dice, lo que está transmitiendo es lo que hay en su sentir, no en el mío. Entonces, bueno, me afecta porque yo permito que me afecte, ¿no? Entonces, ese fue para mí un aprendizaje que me sirvió mucho. Cuando yo preguntaba, ¿por qué me siento tan bien en Alicante y no me quiero ir? Me decían claramente que Alicante era el sitio porque era en un monasterio de la zona, que aún no encuentro, donde yo había vivido en esa vida de monja y necesitaba volver para terminar de cerrar y empezar a vivir libre con estas capacidades para usarlas para esta misión con la que yo había venido al mundo. Me dijeron que iría conociendo a personas que estuvieran conectadas conmigo y que me ayudarían a avanzar y seguir creciendo, y que conocería gente con la que me iba a sentir muy cómoda y que estarían conectadas conmigo. Y efectivamente he ido conociendo a personas que se han convertido en amigas que me suman, con las que estoy súper conectada, y que si bien al comienzo no lo sabía, ellas también han despertado capacidades como las mías, con las que puedo conversar abiertamente, quienes me motivan, con las que me empujan a continuar. Y muchas veces yo tenía dudas, ¿no? Al comienzo decía, ya, y de todas estas amigas, porque tengo un grupo de amigas maravilloso, todas peruanas, pero todas son increíbles, el cariño que hay, la actitud de todas, realmente se siente como familia, ¿no? Y yo decía, ya, lindo, me siento comodísima, pero ¿cómo sé quién está en esto, quién no? Y de pronto me venía a la mente, ¿no? Pregúntale a fulana, y me daban el nombre, pregúntale a fulana, habla con ella con tranquilidad. Entonces decidí escribirle, porque yo quería hacer mi curso de Reiki, a preguntarle, ¿no? Y resultaba que ella hacía Reiki, y comenzamos a conversar, ella me hizo un primer Reiki, y comenzamos a soltarnos, y de pronto yo hice mi curso de Reiki, porque era lo que yo quería. Encontré una persona que me supo dirigir muy bien, que llegó también así de una forma, bueno, llegan las personas que tienen que llegar. Y luego posteé en este chat, chicas, he hecho un curso de Reiki, necesito practicar. ¿Y cuál sería mi sorpresa cuando todas, yo quiero, todas querían? Y en la medida que venían a que yo les haga Reiki, todas comenzaban a abrirse y a contarme sus experiencias. Y yo decía, no lo puedo creer, o sea, no puedo creerlo que haya tantas personas ahora en mi vida, en mi día a día, con las que me sienta tan cómoda, con las que, es increíble. Igual conocí a una amiga en Madrid, que ese ya fue, increíble la forma en que nos conocimos. No voy a entrar a detallar mucho, porque si no me alargo, pero es una conexión que tenemos que es impresionante. Definitivamente hemos vivido, convencidas que hemos vivido muchas cosas juntas en otras vidas, y tenemos un conectarnos telepáticamente impresionante, ¿no? Al comienzo nos hemos conocido solo por videollamada, nos hemos conocido personalmente hace poco, pero para mí es como si la conociera desde siempre, ¿no? ¿Y para qué cuento todo esto? Porque definitivamente el universo tiene para cada uno de nosotros un mundo de posibilidades maravillosas a las que accedemos cuando soltamos, cuando confiamos, cuando decidimos vivir desde el amor y no desde el miedo, cuando entramos a entender lo que es el ego y de qué maneras nos limita, y de qué maneras lo que creemos que es normal o lo que siempre han sido nuestros juicios y nuestras formas de ver la vida no son del todo adecuados, y que tenemos que empezar a abrirnos a entender cómo es realmente la realidad, ¿no? Cuando decidimos ser auténticos, empezamos a ver con más claridad lo que tenemos al frente, comenzamos
a, a, a sanar lo que necesitamos sanar, llegan las personas que necesitamos que lleguen y comenzamos a empezar a ver las cosas poquito a poquito de otra manera, a querer saber más, ¿no? A entender los cambios que estamos teniendo. Y aprovecho antes de terminar para contarles cómo surgieron las ganas de aprender a sanar con Reiki. Y es que el canalizar, el recibir información, ya para mí es cosa de todos los días, en cualquier momento. Ya no es algo que me llama la atención, que me sorprende o que tenga que meditar, no, ya es parte de como quien se lava los dientes, pues, ¿no? Y desde el año pasado, 2022, estuve recibiendo información a nivel planetario y sobre asuntos que me tomó su tiempo procesar, entender, y cuando yo ya esté del todo lista también los voy a compartir, pero que me están descargando energías, softwares nuevos, y bueno, ya iré contando también cómo voy experimentando eso durante las noches y cuando me despiertan, pero ya ahora no. Pero entre esa información que me llegó, me dijeron que mis manos estaban activadas y que sanaban. Así que me reí, ¿no? Y les pregunté, qué graciosos son. ¿Y qué hago? Salgo a la calle y digo, yo sano, ¿no? O sea, qué fácil. Así que después de escucharlo durante algunos meses y que me lo volvían a decir y me lo volvían a decir, y que cada vez sentía en mí con más intensidad energía vibrando, pero así a flor de piel, decidí que debía buscar la forma de canalizar esa energía para ayudar y que la mejor forma sería aprendiendo a hacer Reiki, ¿no? Así que hice el primer nivel y en noviembre haré el segundo nivel y como en todo voy a continuar avanzando en lo que sea que me toque. Así que esa fue mi historia con el Reiki. Y por ahora estoy practicando con amigas, con familia, ¿no? Hasta sentirme muy segura y ya veré cuál es lo siguiente que toque. Así que bueno, ahora sí, aquí los dejo, me despido y nos vemos la próxima semana.